están. Así que hay que nombrarlos. Para mí es un placer. Muchísimas gracias al MIFA por cedernos estos hermosos espacios, a Vocales Verticales, Angie, por toda su ayuda en la organización, y a Ars Comunis, que es la editorial encargada que se encargó de publicar el libro. Fernando Olsansky es el dueño y secretario, primer obrero, todo de la editorial, pero él vive en Chicago, entonces nos acompaña acá a través del corazón. Para mí, bueno, insisto, es un lujo, un placer contar acá con varios autoras que están presentes en la antología. La idea es que nos compartan sus relatos, pero antes yo quisiera empezar con unas pequeñas palabras, unas 45 minutos de palabras. No, pero sí quiero empezar con una nota personal, no suelo hacerlo, pero recuerdo cuando entregué mis primeros textos para que lo evaluaran, para participar en el taller de la Casa Rómulo Gallegos, en el taller de narrativa. Pensando en esos textos, no sé qué leyó ahí Eduardo Liendo, pero probablemente, bueno, lo que leyó fue entusiasmo, porque era lo único que yo tenía en ese momento, pero él fue mi primer gran maestro de narrativa, del arte de escribir. Uno va y viene, los contactos van y vienen, el mundo da muchas vueltas, pero son vueltas pequeñas. Entonces, Eduardo Liendo también terminó siendo mi suegro. Pero eso es otra historia, Pero en todo caso, uno de los grandes maestros de la literatura, de la narrativa en español, un novelista enorme, de los más importantes de la segunda mitad del siglo XX y del primer cuarto del siglo XXI de Venezuela. Bueno, falleció hace 2 semanas, y bueno, uno perdió un maestro y al abuelo de mi hija, ¿no? Entonces, doble el momento. Nos deja su obra, nos deja sus libros, unos libros maravillosos, pero también los recuerdos. Eduardo Liendo era un conversador maravilloso, realmente daba gusto conversar con él, hablar. Él era cuentero, tenía muchas anécdotas y era un erudito. Y bueno, era amigos de eruditos. A él le encantaba contar una anécdota de Alejo Carpentier, cuando Alejo Carpentier vivió en Venezuela, exiliado. Alejo Carpentier, según Eduardo Liendo, solía decir que el sueño de todo cuentista, de todo narrador corto, es escribir una novela larga. Y así sostenían la A. Yo me imagino a Carpentier sosteniendo la A, más larga o menos larga, dependiendo de los contertulios. Eduardo la contó varias veces, yo presente, y bueno, él usaba una sostenida siempre de la misma extensión. Pero en todo caso, he estado pensando mucho en esa anécdota, porque yo creo que si Carpentier pudiera contarlo hoy en día, probablemente la diría en sentido contrario. El sueño de todo narrador de largo aliento, de todo novelista, es hacer un cuento cortico, porque la verdad que lo que yo me he encontrado al publicar y a antologar esta y la anterior antología, al hablar del microrrelato, al convocar gente, hablar con gente, invitar escritores, hay mucha gente que le tiene mucho respeto a la brevedad, le tiene miedo a la brevedad. Es difícil asumir que tu historia va a terminar apenas comienza. Ese es un reto que tiene todo relato breve. Es un reto
que por eso a mí me ha gustado usar la idea del instante, que es la he usado en los dos títulos, los mecanismos del instante y con la urgencia del instante, se llamó el anterior, siempre la idea del instante porque es no el instante del cuento, porque el cuento puede narrar toda una vida y más en 2 líneas, es el instante de lectura, porque un poco como aquello que decía Cortázar de la diferencia entre la novela y el cuento corto, es ese momento pequeño en que tienes ese único chance que tienes de atrapar a tu lector, porque no hay más allá. Lo agarras a la primera o no lo tuviste, y eso es un reto que a muchos autores les cuesta asumir. Es un reto, la brevedad es muchas veces, las más de las veces, valentía también, valentía del narrador, el narrador que se atreve a decir en las menores palabras, en las menos palabras posibles, porque sabe que lo está diciendo todo. Y eso está acá en los relatos de los mecanismos del instante. 64 autores. La brevedad permite esas magnitudes, hay que verle la cara a una antología de 64 autores. 64 autores es un mapa narrativo del país que habla español, que es profundo y grande y que hay que reivindicar en estos tiempos con más fuerza. 64 autores repartidos en 4 nodos principales, en 4 centros: Chicago, Nueva York, Houston y Miami. La mayoría de los autores están en esas cuatro áreas. Por eso presentamos en Chicago, vamos a presentar en Houston y estamos presentando en Miami. Nueva York ya creo que el presupuesto no da, pero bueno, veremos. En todo caso, hay también autores de California, de Seattle, de Colorado, Nuevo México, Tennessee, Indiana, Quebec. Los 2 canadienses están en Quebec, así que hay que ver si en la próxima oportunidad logramos ir a la Canadá anglófona. ¿Cómo se dice? Francófona. No, estamos, son de Quebec, entonces estamos ahí, tenemos que ir para la que habla inglés. Y Puerto Rico, que tenemos una autora que vive en Puerto Rico, aunque hay varios puertorriqueños viviendo en Estados Unidos, en el lado continental, en la antología, pero hay también autora residenciada en Puerto Rico. Los temas tan amplios como la cantidad de autores. Lo verán con la muestra de lectura que vamos a hacer ahora, con los autores las autoras, porque la verdad que la inmensa mayoría son mujeres, entonces deberíamos decirlo, las autoras y 2. Y de hecho, de cada la proporción es 7-3 en la antología, 7 mujeres por cada 3 hombres. Es la misma proporción básicamente de la anterior, y ha sido la proporción de la convocatoria. Por cada 10 relatos que recibí en la primera y por cada 10 relatos que recibí en la segunda convocatoria, 7 eran de mujeres. La narrativa en español, no sé si en otros lugares, pero la narrativa en español en Estados Unidos es femenina. Los clubes de lectura, la proporción no es 7-3, la proporción es 8-2 o 9-1. Cuando es 7-3 uno dice, ¿viste? ¿Qué hace tanto hombre aquí? Me pasa, siempre soy yo, el del club de lectura. O sea, las editoriales, los mandos medios son todas mujeres, las agencias, los agentes literarios son todas mujeres, menos probablemente los 3 jefes,
que ahí hay un tema también. Y las instituciones de la literatura en español de Estados Unidos son principalmente gerenciadas por mujeres. Y esa proporción está aquí naturalmente. No hubo milagros estadísticos de tratar de ver cómo de pronto, no, 7-3 se aprobaron, 7 se mantuvo, los que se aprobaron se mantuvo la proporción, no hubo extrañezas estadísticas en eso. Y los temas, vuelvo al punto, están variados como la propia convocatoria. Insisto, el relato corto es un esfuerzo de contención, y en eso hay una fuerza en la palabra, una fuerza en la imagen, una fuerza en la narración que atrapa, que interesa, que motiva al autor. Por eso es tan interesante encontrarse en un libro tal variedad de temas, pero también a veces tal conversación. Vamos a ver cómo queda esa conversación acá. Y quiero empezar a invitar a los autores de 4 en 4 para que nos lean sus relatos. Vamos a hacerlo por el orden de la propia antología, más fácil. El orden de la antología, bueno, el orden fue yo explico cómo hice el orden de la antología un poco en la presentación, porque no quería hacerlo ni por regiones, ni por orden alfabético. Lo hice básicamente como un vaivén, que la historia que encierra el libro, aunque son 64 voces distintas, se fuera construyendo de alguna manera. Entonces,